Muchachos, continuamos con los temporizadores. En este caso vamos a ver cómo configurar el timer 1 como PWM, y pues de la sesión anterior este diagrama que se muestra pues es la reducción de cómo funcionaría de manera básica el PWM. Y les digo de manera básica porque hay más formas de configurar. Están las salidas complementarias, el tiempo muerto y demás. Pero este es sería el diagrama más básico de funcionamiento, donde pues tenemos otra vez el contador, el registro de autorrecarga, pero ahora se agrega otro registro que es el de captura y comparación, y el temporizador pues va a seguir funcionando de la misma manera. Tendremos que configurar si es ascendente, descendente o centrado, y pues con el prescaler. Y en este caso particular del timer, la señal que va a generar es de salida, a comparación de la que hicimos en la sesión anterior, donde el contador funcionaba por medio de una entrada externa. Ahora aquí vamos a generar un evento hacia afuera, que es la señal PWM, y va a ser a partir del reloj del sistema. Y ahí depende de los divisores que pongamos a la hora de configurar nuestra frecuencia de ejecución. Y pues tendremos ahora nuestro canal. En la sesión anterior vimos que el canal era entrada, pues ahora vamos a tener nuestro canal como salida. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir. Y lo único que hace el PWM es ir comparando. El contador va a empezar a contar tiempo y va a ir comparando tanto el registro de captura, comparación, como el de autorrecarga, para ir generando la señal PWM, para decir cuándo el pin debe de estar en 1 o cuándo debe de estar en 0. Y el PWM básicamente es la señal OC-REF. En el caso del canal 1 pues sería OC1-REF. Entonces vamos a ver cómo es que funciona el PWM con una animación. Entonces hay dos modos de funcionamiento, y la única diferencia entre uno y otro pues es pues la polaridad, ¿no? Cuando está activo en alto y cuando está activo en bajo, y ahorita lo trataré de explicar. Y lo único que hace este modo de funcionamiento pues es hacer estas comparaciones que están acá. Va a comparar el conteo, el registro CNT, que es el que lleva el conteo, con CCR. Mientras sea menor, en este modo 1, en modo ascendente el contador, cuando el contador sea menor, mientras el contador sea menor que CCRX, que es el otro registro, va a poner en 1 el pin donde queramos sacar el PWM. Y cuando ya no se cumpla esta condición, o sea, cuando el contador sea mayor o igual que ese registro CCR, pues entonces el pin va a estar en 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos el contador en 0, tenemos el de autorrecarga en 7 y el CCR en 5. Entonces vamos a ver qué ocurriría en esta situación. Aquí en esta cuadrícula que tengo es la salida del PWM. Entonces cuando está en este nivel pues es un 1, y cuando está en este nivel es un 0. Entonces vamos a ver qué ocurre. Empieza el contador en 0, iniciamos el contador y empieza a contar, ¿no? Como del 0 al 5, o al 4 más bien, voy a volver a repetir la animación. 0, 1, 2, 3, 4. Y cuando ocurre el quinto cambio, el quinto ciclo, la condición ya no se cumple, ¿sí? Porque ya el contador es igual que el registro CCRX. Entonces, en ese momento ocurre la comparación, detecta que ya no se cumple y pasa a dar un 0. Y ahora pues el contador vale 5 y tiene que llegar hasta el valor de ARR más 1. Entonces faltarían 3 ciclos para que ocurriera el desbordamiento del contador. Entonces mientras ocurre eso, pues se va a mantener en bajo. Una vez que se desborda el contador, ahora otra vez detecta que ya la condición de arriba se vuelve a cumplir. Por lo tanto, detecta que ya es menor otra vez. Vuelve a iniciar otra vez el ciclo, ¿no? El contador vuelve a iniciar en 0, la condición de acá arriba se cumple, por lo tanto el PWM va a estar en alto. Y otra vez vuelve a empezar el conteo, llega a 5, baja, llega a 0 otra vez y vuelve a subir. Y así lo hace de manera repetitiva.
Y este sería configurando el contador de modo descendente, donde ahora el ciclo de trabajo cambia, ya que pues el contador va a ir de manera descendente y pues la comparación de mientras que el contador sea mayor a CCR, pues ya se va a cumplir, y viceversa. Vamos a ver la misma señal pero inversa, ¿no? Entonces aquí el contador va a iniciar en el valor de ARR, de autorrecarga, y va a ir descendiendo. Cuando sea igual o menor que CCR, entonces va a cambiar de estado al 2. Y vamos a ver la misma señal pero invertida. Entonces vamos a ver qué ocurre. Dice el contador, empezamos en bajo porque el contador es mayor que el CCR. Una vez que son iguales, el contador con CCR, entonces ocurre la comparación y el pin se pone en alto y sigue descendiendo hasta que se desborda y el contador vuelve a ser cargado con el valor de autorrecarga. Entonces ahí vuelve a cumplirse la condición de arriba, el pin se pone en bajo y otra vez empieza el conteo. De la misma manera hasta llegar a CCR, sube, hasta que se desborda, baja. Y el modo de funcionamiento para cuando es la alineación centrada, pues se extiende, ¿no? Empieza a contar hacia arriba, llega al valor de CCR, hace el cambio de pin, no se llega al valor máximo de ARR y empieza después a bajar. Entonces hasta que vuelve a bajar o que desciende por debajo de CCR, pues hace el cambio de pin y así se ejecuta algo muy similar a lo que acabamos de ver. Pues, ¿qué registros están implicados para que funcione el PWM? Pues el registro CCMR1, donde pues tenemos que en los bits CC1S, bueno, en el caso del canal 1, pues tendríamos que modificar Si queremos modificar el canal 2, tendríamos que modificar estos pines. Son los mismos de aquí hacia la derecha y de aquí hacia la izquierda, son los mismos bits, nada más que unos apuntan al canal 1 y otros apuntan al canal 2. Entonces estos dos bits, y de igual manera estos de acá, pues tendrían una configuración similar, donde la combinación 00 me establece que ese canal va a ser configurado como salida, que es lo que necesitamos para que funcione el PWM. Aquí mismo en este registro se encuentra el bit OC1P, que sería el bit 3, y este bit permite que podamos estar escribiendo el registro CCR1, ¿sí? Para modificar en nuestro caso el ciclo de trabajo. Igual, si configuramos el canal 2, pues tendríamos que modificar el bit OC2PE. Y aquí mismo se encuentran los bits OC1M o OC2M en el caso del canal 2, donde en estos bits tenemos, para que funcione como PWM, seleccionar alguno de estos dos modos de funcionamiento. Hacen exactamente lo mismo, solamente cambia lo que sería la polaridad, o si está activo en alto o activo en bajo. Entonces, si quiero configurar el canal 1, es en OC1M. Si quiero configurar el canal 2, sería en OC2M. Después, en el registro CR1, tenemos el bit ARP, tenemos el bit ARP, el cual nos va a permitir resguardar el registro ARR en caso de que lo modifiquemos, para que el efecto de cambiar el valor de ARR no se vea reflejado inmediatamente, sino que va a estar guardado en un buffer, el cual nos va a permitir que no se tome en cuenta inmediatamente el cambio en el registro ARR y no ocurra pues alguna cosa rara en el transcurso de esta nueva carga. Y también en el registro de GR tenemos que la misma hoja de datos nos marca que tenemos que poner en 1 este bit para reinicializar el contador y actualizar los registros que están pues encargados de generar el PWM. Entonces aquí este bit hay que modificarlo
Y después en el registro CSER tenemos dos bits, el bit 0, CC1E, que también tenemos CC2E en el caso del canal 2, CC3E en el caso del canal 3 y así sucesivamente. Entonces, si quiero que el canal esté activo como salida, pues el bit 0 es el que tengo que poner en 1 para que esté la señal del canal 1 sea una salida. Aquí mismo el bit CC1P me va a decir la polaridad de la señal PWM, si queremos que sea activo en alto o activo en bajo. Y por lo que cambia es la polaridad, en cuánto tiempo está en alto o en bajo. Se pueden invertir con este bit nada más. Después en el registro BDTR tenemos el bit MOE que habilita pues las salidas del temporizador, ¿sí? Forzosamente tenemos que activarlo para que pueda funcionar el PWM. Y tenemos por último pues unas fórmulas muy básicas que podemos deducir de la misma hoja de datos. Les comentaba que tenemos estas fórmulas que podemos deducir de la misma hoja de datos, del mismo funcionamiento, donde el periodo del PWM va a estar dado por el valor que nosotros coloquemos en ARR, ya que como ya lo sabemos, el temporizador va a ir contando ticks. Entonces los ticks dependen de la señal de reloj que metamos en el contador y el valor del prescaler. Entonces lo que va a hacer ARR va a ser cuántos ticks van a transcurrir durante un periodo, ¿no? Lo que sería el periodo del PWM. En el caso del ejemplo, ARR era 7, por lo tanto eran 8 ticks lo que duraba el periodo completo de la señal PWM, y el ciclo de trabajo va a estar definido por el valor de CCR. ¿Sí? Este registro, recuerden, es el de la comparación y es quien dice cuánto tiempo está, o cuántos ciclos o cuántos ticks el PWM va a estar en bajo y cuántos va a estar en alto. Entonces son fórmulas que se pueden deducir del mismo funcionamiento. Ahora vamos a pasar a la programación. En la programación, generamos nuestro nuevo proyecto, habilitamos en el registro APB2 el timer 1 depende de APB2, entonces tenemos que habilitarle el reloj en el bit 0. Y después en el AHB1 habilito el reloj para el puerto ABC, simplemente porque ya lo teníamos así definido. En realidad nada más voy a utilizar el puerto A. ¿Por qué? Porque les muestro que ya habíamos visto en la sesión anterior que el canal 1 del timer 1 se encuentra en PA8 y es la función alterna 1, pues tenemos que configurar también esa parte, por lo que eso es lo que sigue a continuación en el código. Una vez que habilitamos el reloj, ahora configuramos el pin PA8 como función alterna. Y aquí había puesto la configuración como salida del PC13 que corresponde al pin, al LED que está construido en la tarjeta. Sin embargo, por el momento, ese no lo vamos a ocupar. Se me pasó ahí modificarlo. Y en el registro AFRH, déjenme paso la hoja de datos. Bueno, aquí en la diapositiva está. En AFRH, porque existe también AFRL, los primeros bits corresponden a el pin 8. En este caso a PA8, por lo tanto eso es lo que tengo que modificar, y para poner la función alterna 1 pues tengo que escribirle una combinación de 1. Entonces eso es lo que está aquí. Aquí es 1 para cuando apuntamos hacia el H y sería 0 cuando apuntamos al AFRL. Así está en el CMSIS definido, por lo tanto pues así lo vamos a utilizar. Entonces le ponemos un 1 para decirle que PA8 tiene la función alterna 1 que corresponde al canal 1 del timer 1. Después en el canal CC1 se configura el canal como salida.
Entonces esos son, aquí lo que vimos ahorita en la diapositiva, CC1, voy a poner aquí CC1S, son el bit 0 y 1, la combinación es 0 para que esté configurado como salida, por eso estoy limpiando aquí esos dos bits, el bit 0 y el 1. Después ahí mismo en ese registro, en el bit 4, sería los OC1M. Tengo que seleccionar o 110 para el PWM modo 1 o el 111 para el PWM modo 2. Entonces en la programación está configurado el modo 110, que sería un 6 a partir del bit 4. Después ahí mismo en el bit 3, el bit 3 es para habilitar la escritura y lectura, las operaciones de escritura y lectura en el registro CCR1 para el canal 1. Entonces hay que habilitarlo. Entonces, es 1.1 en el bit 3. Después el registro ARP, que lo vimos ahorita, es para poder guardar en un buffer lo que sería el valor de autorrecarga, para que no, si hay algún cambio, no se ejecute inmediatamente y no afecte la temporización que está en transcurso. Entonces eso se hace poniendo un 1 en el bit 7 de CR1, que sería esta parte de aquí. Después tendríamos que habilitar, que poner 1 al bit 0 de EGR para presetear tanto el contador como limpiar actualizar los registros que intervienen en este caso con el PWM, que sería este bit de acá, el G, en EGR, y después tenemos que en el registro CSER, el bit 0, vamos a usar en esta diapositiva, el registro CSER, el bit 0 es para habilitar nuestra salida, o nuestro canal, perdón, como salida. Entonces ahí estoy poniendo un 1 en el bit 0, y después para la polaridad, aquí pues en realidad esta línea pues no hace nada porque tiene una OR con un 0. Entonces, en realidad si quisiera limpiarlo pues tendría que hacer más bien una AND aquí negado y aquí un 1. Y continuamos con la programación. Después aquí determinamos, habilitamos las salidas del temporizador para poder generar PWM en el registro BDTR, en el bit 15, que es el registro, el bit MOE. ¿Sí? Poniéndole el 1, pues habilitamos la salida del temporizador. Después, ahora sí, en CCR1 vamos a definir el ciclo de trabajo y va a estar en relación con el valor de del registro de autorrecarga. Entonces, ahorita, así como está, pues estaría en un 0% del ciclo de trabajo. Ahora, voy a hacer el ejemplo con una señal de 5 kHz. No estoy poniendo valor a el prescaler, por lo tanto, el reloj o la velocidad a la que va a contar el temporizador es a la velocidad de los 16 MHz que están por default, porque tampoco configuré el reloj. Y recordemos que por default está el oscilador interno de 16 MHz. Por lo tanto pasaría esa señal directamente al contador. Entonces para generar un tick, en este caso un tick va a ser igual a los 62.5 nanosegundos. Ya que es 1 entre 16 millones, pues da un ciclo cada 62.5 nanosegundos. Entonces ahora ocupo definir para una señal de 5 kHz cuántos ticks yo requiero para completar estos 5 kHz, que serían 200 microsegundos, el periodo de 200 microsegundos. Entonces pues ocupo en este caso 3200
y acuérdense que es el valor de RR más 1. Aquí lo recuerdo. Entonces el reloj entre los 3200, ¿no? Voy a poner la calculadora. El reloj serían 16 millones entre, en este caso, 3200, que da 5000, 5 kHz. Entonces ya con eso va a establecer mi señal de 5 kHz. Y después simplemente habilito el contador para que empiece a contar, ¿sí? Ahora recordemos el valor de CCR1. El valor máximo que puede tomar es el valor de ARR. Si ponemos un valor igual o mayor a ARR, el pin siempre va a estar en 1. Y si ponemos un valor igual a 0 en ARR, pues el pin siempre va a estar en 0. Es o apagado, si lo queremos ver de ese modo. Entonces ahorita nuestro valor de ARR depende del valor máximo de CCR1, pues va a depender del valor de ARR y no va a poder superar ese valor. Si lo supera, pues el pin pues ya siempre va a estar en 1, ya no va a tener ningún otro efecto. Y aquí puse un ciclo for, donde puse una variable que va de 0 hasta el valor máximo, que es 3199. Y a CCR1 le voy a ir asignando ese valor de X y un pequeño retardo para que lo podamos observar. Entonces, si ustedes conectan un LED a PA8, lo que tendríamos que observar sería que el LED va prendiendo de poco a poco hasta llegar a su máximo valor. Esto porque estamos en modo 1, en conteo ascendente. Si nosotros quisiéramos que fuera al revés, o sea que de 0 a 3200 lo que hiciera fuera irse apagando, pues tendría que cambiar la polaridad o el modo de funcionamiento. La polaridad pues sería aquí. Se tendría que poner en este bit un 1 y con eso cambiaría en vez de ir prendiendo, iría apagándose. O también puedo hacerlo cambiando el modo de función del PWM. En este caso lo habíamos puesto en modo 1, que era 110, que era el 6. El modo 2 es 111, que es un 7. Entonces si yo le pongo un 7, pues veríamos que LED va apagándose poco a poco. ¿Sí? Estaría invertida la polaridad. Entonces ustedes para su práctica pues tienen que encontrar una velocidad que sea adecuada para sus motores de corriente directa, y esto pues modificando PWM, el ciclo de trabajo del PWM. Entonces lo único que tienen que hacer es encontrar un valor y dejarlo fijo. Sí, ya tendrían que dejar fijo el ciclo de trabajo, no tendrían que modificarlo, ¿no? En esa parte. Y también para los dos motores pues tendrían que configurar otro canal u configurar otro timer con su respectivo canal. Esas son las dos opciones. Lo más pues fácil sería simplemente configurar el segundo canal del timer 1 para tener los dos PWMs. Nada más tengan en cuenta, esto sí, a la hora de usar el mismo timer para generar varios PWMs, se puede. Sin embargo, tendrían que tener exactamente la misma frecuencia o el mismo periodo. No pudiéramos tener varios canales del mismo timer con diferentes frecuencias. Tienen que ser con la misma frecuencia y podemos modificarles a los dos de manera independiente su ciclo de trabajo, ¿no? Va a existir, aquí como existe CCR1 para el canal 1, para el canal 2 sería CCR2, modificar un valor de CCR2 y serían exactamente las mismas comparaciones y el mismo funcionamiento del PWM. Entonces espero que esta explicación les sirva. En cuanto pueda subo el video de cómo se ve el LED para que lo puedan verificar ustedes también, y con el osciloscopio para que puedan ver efectivamente la frecuencia. En este caso es de 5 kHz. Si tienen alguna duda o quisieran configurar alguna otra frecuencia, háganmelo saber para poder pues hacer la explicación.